Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 14 minutos. Gracias, la interacción enorme de nuestra audiencia. Doña Julia nos había escrito y se me pasó leer este mensaje. Julia, le envió un abrazo a la distancia y dice, hablando de los partidos, ¿no? Las primarias son un saludo a la bandera. Es un ejercicio burlesco llamado democracia. De respetarse las primarias no se declararían ya los candidatos. Pues que es así, pues. Aquí ya se sabe quiénes van a ser. Y lo que hacen es estas asambleas, estas convenciones que les disfrazan de primarias. Pero creo que el tema no necesariamente es la norma, sino la manera como llevan adelante las organizaciones políticas la designación de sus candidatos. Y por supuesto hay otro comentario que me parece interesante que Santiago Basabe lo ha publicado en su columna de este lunes en el portal Primicias. No le demos el voto ni al candidato sin partido ni al partido que no representa a sus propios candidatos. Uno y otro son nocivos para el país. No, pues están más de acuerdo con lo que dice Santiago Basabe, sin lugar a dudas. Bueno, dejemos preliminarmente, más adelante vamos a hablar con Yacu Pérez, les cuento, más adelante, y también hablaremos sobre el tema de la paridad, después de la primera entrevista de la mañana con Melania Carrión. Así que dejemos unos minutos el tema político y hablemos de algo que fue noticia la noche del pasado jueves. Porque finalmente pasaron septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 8 meses del femicidio de María Belén Bernal Otavalo, perpetrado por su pareja, el entonces policía Germán Cáceres, quien fugó del país. Crimen ocurrido en una instalación policial. Eso es algo que hemos reiterado aquí en este espacio. No podemos dejar de ubicar el sitio donde ocurrió este hecho, en una instalación policial, donde se forman a los policías, la Escuela Superior Militar de Policía, General Alberto Enríquez Gallo, a mediados de septiembre del año pasado. Cáceres fugó, fue localizado en diciembre pasado en Colombia, repatriado al Ecuador, procesado y le han dictado, creo que es la pena más alta para el caso de un femicidio, 34 años y 8 meses de privación de la libertad. En contrapartida, el teniente Alfonso Camacho, que también estaba vinculado a este caso, fue declarado inocente. Primera reacción sobre este tema con Elizabeth Otavalo, a quienes recibimos. Siempre le agradecemos a la señora Otavalo por aceptar nuestras invitaciones, y es un tema que permanentemente en este espacio Belkis y quienes habla lo hemos mantenido vigente, persiguiendo lo que corresponde, que es la justicia. Siempre señalamos que justicia que tarda no es justicia, y que siempre se busca verdad y justicia para este tipo de situaciones. Doña Elizabeth, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, Belkis, gracias. Bienvenido. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, ¿qué sensaciones pasaron por su cabeza el momento que escuchó usted la sentencia de 34 años, 8 meses contra el femicida confeso de su hija? Porque ahí no se trata de presunción, ni presunto femicida, ni mucho menos. Él declaró que asesinó a su hija. Exactamente. Germán Cáceres era un femicida confeso. Él ya lo había dicho, él ya lo había asumido. Y bueno, mentiría si diría que estoy feliz. Mentiría si diría que eso me da tranquilidad. Después de la sentencia me viene más dolor y más chuchaqui moral, porque al sentir que los jueces, sí, lo hicieron, pero porque estaba ya la prueba confesa, estaba ya la prueba de María Belén, donde ella dejó inteligentemente sus últimos minutos, donde él ni siquiera se imaginó que eso había. Porque antes de escuchar este audio, los abogados de Germán Cáceres y el mismo Germán Cáceres, él no se imaginó que esto estaba grabado, que esto estaba en cadena de custodia y que esto lo iban a escuchar. Es decir, el tribunal no tuvo más que hacer. Y ahí es donde viene el dolor. El dolor porque si hubo personas que pudieron ayudarle y no la ayudaron, no se quieren meter con la policía. Es lo que Elizabeth Otavalo piensa. ¿Usted tiene esa forma de pensar con base en el audio, en la grabación cuyo audio fue recogida por la propia víctima? Así es. Es decir, mi hija hizo la prueba, dejó la prueba, porque ella, antes de que grabe, debió tener alguna agresión. Recordemos que el perito forense determinó que mi hija tenía 2 golpes completamente fuertes en su cabeza,
es decir, antes de que ella muera. Hubo agresión, hubo gritos, pero eso no se grabó María Belén. María Belén graba desde que ella se siente con temor y amenaza. Esta amenaza le permite grabar sus últimos minutos de vida, donde Germán Cáceres, sin contemplación, sin dolor, sin nada, le quita la vida. Sin embargo, para el señor Camacho, que estaba en una habitación contigua triangular, el hecho de que ella grite, y cuando nosotros gritamos, no es que gritamos auxilio, sino gritamos fuerte. Él dice que simplemente no escuchó. Y ahí determina el tribunal que señor Camacho es inocente. Pero voy a apelar, vamos a apelar con fiscalía. Elizabeth, precisamente la apelación va respecto de la sentencia en contra de Camacho, no necesariamente respecto de lo que resolvió el tribunal sobre Germán Cáceres. Asumo que también la defensa de Germán Cáceres podría apelar. No, la apelación de su parte. No, Ajá. porque esa es la pena máxima dentro de a Cáceres le dieron la pena más alta. La más alta, con agravantes, 34 años, 8 meses. Una pena menor no hubiese sido aceptada por usted, me imagino. Imposible. Ahí estaban todos los elementos, o sea, no podía. Es más, tristemente hasta se filtró el audio de María Belén, donde ella, sus gritos de auxilio por sus últimos minutos, ella lo deja, se filtró, a pesar que se suponía que era una audiencia reservada, pero salió a la luz eso. ¿Qué es lo que busca usted y su defensa con esta apelación que presentarán respecto de la sentencia en contra de Camacho? Que se tipifique que él estaba ahí, que él pudo ayudarle a María Belén, que él no quiso ayudarle a María Belén, y que se determine qué es lo que pasaba en la Escuela Superior de Policía. En la Escuela Superior de Policía era un antro, no lo digo yo, lo dicen las pericias, un antro sexual que se permitía todo, que se permitía entrar hasta con mascotas, como lo de el mismo señor Camacho entró a dormir con mascotas para que no le dé frío, y cosas así, licor, mujeres. Y no es que la policía, por el caso de María Belén, se abrió todo. Hoy por hoy también estamos viendo tantas cosas que siguen pasando y no hacen absolutamente nada. Pedí en audiencia, pedí al tribunal que esa Escuela Superior de Policía se cierre y se haga un análisis exhaustivo donde se determine el personal que trabaja ahí y que sea el CENESID quien dirija la Escuela Superior de Policía como ente rector. Pero claro, tampoco tomaron en consideración, no tomaron en cuenta. Es claramente evidente que el tribunal no quiso tener problemas con la Policía Nacional. Pero claro, a Elizabeth Otavalo le toca enfrentarse a este gobierno, le toca enfrentarse a este monstruo de la Policía Nacional, y no les tengo miedo. Seguiré en la lucha, como hicimos con ese grupo de mujeres de derechos humanos y las familias que me iban a apoyar. Con dolor, pero ahí estamos de la mano. Dale. Respecto de las medidas de reparación, Elizabeth, que también se determinaron, ¿qué sensación le deja? Y más todavía cuando a partir de eso ha existido una serie de críticas hacia su persona respecto de lo que en principio se aspiraba como medida de reparación. De que supuestamente más claro, de que supuestamente usted tiene el interés económico más allá que la reparación de justicia. Elizabeth. La reparación está para la gente que, incluso para la gente mismo, los abogados del señor Camacho, la reparación es parte de un proceso. Sin embargo, las reparaciones nunca se han hecho efectivo en nuestro país. Quedan muertos en papeles. ¿Y por qué es? Mire, el tribunal determinó que mi hija, por el resto de la vida que determina el INE, aproximadamente 44 años de edad, le fija una pensión de un salario mínimo vital. Un salario mínimo vital que le está diciendo que nunca ha estudiado, que nunca ha sido profesional, que ella nunca ha tenido sus 3 maestrías. Nosotros lo que específicamente anhelábamos es únicamente que se determine en ese papel, porque no va a hacerse efectivo, Fabricio, jamás se va a hacer efectivo, nunca se ha hecho. Ellos se declaran insolventes, ellos se declaran en bancarrota
y no se hace efectivo. Sin embargo, a mi hija le pusieron como algo de 250,000 más o menos, no sé, y nosotros decíamos de acuerdo a la pericia que hizo el señor Cáceres, donde determinó que mi hija ganaba más que él incluso. Es por eso que se calculó. Más no, jamás me van a dar nada. Pero eso sí, voy a hacer un proceso administrativo al Estado, porque no olvidemos dónde ella fue asesinada. Fue dentro de la Escuela Superior de Policía. Y claro está, también se van a hacer los ojos cerrados y los oídos sordos. Pero veamos qué dice la justicia. Usted dice que va a ser un proceso administrativo contra el Estado. ¿Para qué? Para que el Estado le indemnice. Más que indemnizar, es para que reconozca dónde ella falleció. Hoy por hoy, ellos quieren lavarse las manos diciendo que es por un tercero, que el esposo de María Belén lastimosamente es un policía y sucedió ahí el hecho. Pero necesitamos que se reconozca públicamente. A ver, pero al reconocerlo públicamente, otra vez, usted está buscando una indemnización. No sé, no, indemnización no lo veo como indemnización, pero es un reconocimiento. Como lo que pasó, por ejemplo, con la Asamblea cuando se creó la comisión especial. Es que le hago esta pregunta sobre todo porque hay gente que le cuestiona a usted. O sea, que independientemente del dolor suyo, que yo le he seguido y yo entiendo su dolor, pero hay gente que dice, lo que busca la señora Otavalo es dinero, es que el Estado le indemnice. Por eso le insisto en esa pregunta, doña Elizabeth. Tanto así que se recoge que junto a su defensa lo que se buscaba o lo que se apuntaba era una cifra de reparación de $1.600.000 aproximadamente, y lo que determina el tribunal fueron $234.600, valor inferior a lo que se buscaba. Por supuesto, eso es lo que yo le digo. María Belén era una profesional y a ella le calcularon el tribunal por un salario mínimo vital. De acuerdo a la pericia que hace Germán Cáceres, él determina incluso que mi hija ganaba el doble que él, que es aproximadamente como $3.000, y que es verdad. Mi hija como abogada, como profesional. ¿En libre ejercicio? En libre ejercicio. ¿Tenía más o menos ese promedio de ingreso? Tenía ese promedio de ingreso. Multiplicado por los años que faltaba, ahí sale el 1 millón. Sin embargo, esta reparación, por Dios, no es que me están dando, o no es que Germán Cáceres me va a pagar, o el teniente Camacho tenía que pagarme. No, es algo que queda en los papeles, en un papel reflejado, nada más. Pero parte del proceso penal es la reparación. La reparación, y no hay. María Belén Bernal nunca tuvo seguro social, por ejemplo. Por lo tanto, su hijo quedó en la completa indefensión. No tiene. ¿Qué tiene Isaac? Absolutamente nada. Lo que ha tenido es, le quitaron su casa, y ya lo hizo el ISPOL, que está haciendo el proceso, y no tiene nada más. Un bono de $100, ¿cierto? $110 por víctimas de femicidio. Eso es lo que tiene Isaac. Y tiene su abuela que seguirá trabajando para darle una vida normal, o tratando de que sea normal. Esta otra reparación que se ha anunciado, que se va a crear la medalla María Belén Bernal y que van a dar a las mejores cadetes de la Escuela de Policía, ¿usted cómo le suena eso? Es algo como que para que Elizabeth Otavalo se quede tranquila y ya no siga gritando más en las calles. ¿Usted se da cuenta lo que es eso? Sí, me parece bien. Como dijo la juez, un busto, ¿no? Un busto después le mueven. Un busto no. Le vamos a dar para que a la mejor cadete de cada año le pongan la medalla María Belén Bernal, y también que haya un cambio en las mallas curriculares. Eso no basta. No basta. Pero es lo que determinó los jueces. Y uno le toca quedarse de brazos cruzados porque ya no se puede hacer más. ¿Sabemos si finalmente cumplieron con la oferta presidencial de demoler el castillo de Grace Hall? ¿Tiene usted conocimiento de eso? En lo absoluto, pero para demoler, primero él tiene que hacer un proceso con la Contraloría. No, sí, de acuerdo. O sea, yo lo comenté aquí en este espacio, que me pareció un anuncio del señor presidente de la República totalmente demagógico y populista. O sea, no, y además, o sea, no se trata de demoler una instalación para reparar, o sea, lo que hay que cambiar son las prácticas. Y en los últimos días se ha conocido de nuevas prácticas, de nuevas denuncias en la propia Escuela de Policía. Y no hacen nada, porque creen que cambiar la dirección de un hombre a una mujer, eso lo cambió todo. Pero no, no es eso. El hombre y la mujer se formaron en el mismo pénsul de estudio. Es decir, tiene la misma línea, tiene
las mismas materias, así que no existe diferencia. El hombre y la mujer están formados ahí, igual. Tienen que cambiar de fondo, no de forma, de fondo. Eso es lo que solicité, pero tampoco hizo caso el tribunal. Elizabeth, quiero insistir en estas otras medidas de reparación que se dictaron, el que se incluya esta materia sobre derechos humanos en la malla curricular del primer año de la institución, el hecho de que exista estas disculpas públicas por las fallas de vigilancia dentro de las instalaciones. ¿Qué sensación le deja? Bueno, por lo menos va a haber disculpas públicas, aunque siempre ha habido, pero en eso queda solamente en un discurso. Ahora, ¿qué va a pasar? A mí me pregunta, el tribunal nunca pensó en Isaac. No les interesa el interés superior del niño. Y supuestamente ellos son los que hacen la norma. No les interesa. ¿Qué va a pasar con los tantos niños que quedan siempre huérfanos, víctimas de femicidio? ¿En qué sentido tenía el tribunal que pensar justamente en el pequeño? ¿Qué debía determinar? Claro. Yo considero que tanto el aparato institucional, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, la misma policía donde fue asesinada mi hija, por lo menos tenía que haber un proceso de disculpas o de garantizar una educación constante para Isaac. No lo hacen. No se preocupan por los niños. O sea, ellos solamente es por el femicida. 34 años, 8 meses y se acabó. No hay más. Y las disculpas públicas, y eso es reparación. ¿Ustedes consideran reparación eso? ¿Qué es lo que pasa con todos esos cientos de niños que están ahí? Niños que en su momento hasta se considera que son niños arrimados porque no tienen familia quien los acoja. Y tampoco hay un Estado quien garantice el crecimiento integral de ese niño, con amor, con protección. No existe. Los $110 tiene que ser para educación, para vivienda, para salud, para todo. Y eso es muy malo. Lastimosamente, cuando trabajé en el MIES, eso es lo irónico de la vida, fui partícipe de esas mesas cuando se hizo el bono de femicidio. Elizabeth, usted ha dicho que la ratificación de la sentencia para el teniente Camacho responde a que de alguna manera la justicia no quiere tener problemas con la institución de la Policía Nacional. Ha dicho que va a apelar. ¿Cómo se siente respecto de dar ese paso? ¿Ha habido algún tipo de amenaza hacia su persona, hacia la familia, a propósito de la insistencia en este tema? Las amenazas son constantes. En el momento mismo que uno se está gritando afuera, como lo hizo el señor Camacho, prendiendo dinero y lanzándonos a la gente, decía, tú lo que buscas es dinero, y trataban de poner, hasta la abogada decía en el juicio, esto es solamente dinero. Es todo, es el respeto. Y claro que tengo miedo, porque estoy yéndome contra la institución y contra una familia que tiene un poder en policía, un poder dentro de la institución. Sin embargo, yo siempre lo digo y hago público el temor que tengo con la Policía Nacional, porque estoy yéndome contra ellos y contra su ícono, que es donde les forman, es donde prácticamente están ellos seguros, se supone, de su formación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sigue habiendo hasta el día de hoy falta de respeto y vulneración de derechos en esa institución. Cuando usted habla de Camacho y habla de poder, ¿a qué se refiere? El señor Camacho, su padre es el coronel Camacho, que estuvo involucrada en este proceso de investigación del ISPOL, de desfalco del ISPOL. Es por eso que nunca le hemos visto. Es su mamá y la respeto mucho. Yo considero que la señora también está luchando por su hijo, pero mi hija nunca más la voy a ver. Eso es una realidad. Y estamos aquí en el juicio probando que él no hizo nada. Hoy por hoy el tribunal ha decidido que él es inocente, pero hay otra instancia todavía que cumplir, y es la Corte. E iremos allá para determinar si en realidad es culpable o inocente. Eso querría decir entonces que la sentencia del jueves a usted le satisface parcialmente. En un 50%. Pobremente, pero es un 50%. ¿Y usted va a seguir entonces? Tengo que seguir. Necesitamos seguir. Mire, Fabricio, hoy por hoy hemos demostrado que en 8 meses se puede juzgar a un femicida. Hemos demostrado eso.
¿Por qué muchos casos están durmiendo en los escritorios de servidores públicos 4, 5, 6, 7 años? ¿Por qué? Lo he demostrado. A pesar de que este señor huyó, le pusimos en Interpol y huyó, a pesar que supuestamente la policía tuvo que buscarle 4 personas, o como yo decía en su momento, 4 gatos que no hacían mucho. Sin embargo, afortunadamente con la organización Marshall y la Policía de Colombia lo pudimos capturar. Pero eso es un trabajo constante. Son 8 meses que tuve que caminar completamente duro, día y noche, tratando de ver cómo hacer, gritar, golpear puertas. Pero sin acompañamiento del Estado, ¿no? Sin acompañamiento del Estado. ¿Usted cree que, por ejemplo, si es que usted hubiese cesado en la lucha y si el tema se hubiese dejado de invisibilizar a nivel público, es probable que estos 5 meses, después de diciembre que fue capturado, no hubiésemos tenido todavía sentencia? Estoy segura de eso, lastimosamente, porque así es. El caso de María Belén es, y hasta hay muchas mamitas que víctimas de femicidio que dicen, ¿por qué tu caso? ¿Por qué tu caso ha salido y el mío todavía no? El mío está durmiendo en los escritorios de los servidores públicos. Porque es necesario gritar en la calle para tener derechos, Fabricio. No, ya es momento que se haga esto política pública y política pública reparadora. Pero las instituciones no hacen nada. Como por ejemplo el Ministerio de la Mujer. He golpeado la puerta y lo único que dice es, yo hago seguimiento a pedidos de información. ¿Dónde están los derechos humanos? Y quiero cerrar esta entrevista con una pregunta que me envían recurrentemente. ¿Qué pasa con el padre biológico de Isaac? El padre biológico de Isaac, lastimosamente, nunca tuvo después de lo que mi hija se divorció, nunca tuvo un contacto. Sin embargo, tengo hoy por hoy la tutela de mi hijo. Tengo hoy por hoy el cuidado de mi hijo. Pero ni después de la muerte de su madre, del femicidio de María Belén Bernal, ¿el padre se interesó en su hijo? No se interesó. Es más, lo único que vio es como una oportunidad para tratar de ver. Usted sabe cómo son las redes sociales. En varias ocasiones me han puesto que incluso el Estado ya me ha reparado. Y que las redes sociales son lapidarias en muchos casos. Exacto, y que me han dado hasta dinero. Y eso es falso. Entonces él dijo, yo quiero administrar ese dinero. ¿Qué dinero? Si lo único que había es dolor en ese momento. Elizabeth, lo último, por acá un oyente nos pide que le preguntemos cómo está el niño, cómo está Isaac, y de mi parte sí preguntar cómo ha sido para él este proceso y cómo lo ha asimilado hasta el momento. Es doloroso, Ajá. revictimizante. Él tiene terapias psicológicas cada semana, pero lo que más le dolió fue la semana pasada escuchar el audio de mi hija. Tiene 13 años y eso sí le afectó mucho, muchísimo. Se despertaba en las noches y decía, ¿por qué lo hizo, mamá? Eso es algo que no ven, que no se ve desde el ámbito empático, de dolor. Isaac, de 13 años, nunca va a olvidar cómo María Belén le quitaron su vida. Y a alguien que entre comillas le decía papá, ¿no? Porque así era. A mí me pareció terrible, al menos es mi opinión, me pareció terrible que se haya difundido el audio el audio grabado por María Belén. Me pareció una forma de revictimizarla y de llegar a esto que usted está señalando, a mí al menos, que tal vez a nivel de juzgados es una prueba fehaciente para tomar la decisión, lo entiendo, pero a nivel público que se difunda esto, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, Elizabeth. Eso es lo que pasa y eso es lo que no entiende también la gente. Si bien es cierto, piensan Elizabeth Otavalo quiere ser política o Elizabeth Otavalo quiere el dinero, María Belén no va a estar nunca más. Ella era mi hija y la mamá de Isaac tampoco. Mi hijo quedó completamente en la indefensión y aquí estoy yo, dando la cara y cuidándole, porque así va a ser. ¿Cuándo presentará la apelación? Tengo que coordinar justamente con la Fiscalía cuando ya el tribunal nos dé ya la sentencia en firme. Correcto. Doña Elizabeth, gracias por el tiempo, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal Otavalo, a propósito de la sentencia, 34 años, 8 meses de prisión en contra del femicida Germán Cáceres.
femicida confeso, autor de la muerte de la abogada Bernal en septiembre del año anterior. Ha anunciado Elizabeth Otavalo que con su defensa van a apelar la declaratoria del estado de inocencia a favor del teniente Alfonso Camacho, que era el otro implicado dentro de este proceso investigativo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.